Bueno, está la grabación en progreso. Espero que esto pueda ser corto. Siempre intento ser corto, pero no siempre se puede. De repente estoy acomodando mi silla, por eso estoy luchando. Pero a continuación paso a compartir pantalla, matando mosquitas. Ya se está multiplicando, ¿verdad? Paso a compartir pantalla en que voy a tratar un asunto que debe ser de interés para el asunto de la guerra espiritual y guerra humana. También va a ser de interés, ya de lo último, al respecto del... Tendrá que haber continuación, yo creo que de 2 o 3 videos más, para ir dando antesala al libro de El mito de una nación cristiana de Boyd. Y pues seguimos al respecto en el marco de su teodicea, pero vamos a extenderlo para ir comprendiendo y también a posterior de traducción desarrollar algún libro propio. Por lo cual, en este sentido, va a haber algunas reformulaciones en el grupo virtual. Se va a tener que pues dar de baja según vaya a ser conveniente y para la redacción de la traducción como de lo que habrá de seguir a posterior. Eso requiere gente pensante. Por esa razón, no va a ser balar, no va a ser nada más decir amén y ya. Esto va a requerir que se piense, entender el por qué. Y el por qué vamos a verlo desde su antecedente judeocristiano. Fundamentalismo. Es con lo que Boyd, él viene de una vertiente así, él fue un pastor calvinista, y él lo dice en sus propias memorias, que al final se va revelando a ello, como bautista reformado, que dejó de ser y ahora es el anabautista carismática. Y vamos a ver esto. En el cristianismo evangélico fundamentalista, como los menonitas Amish consideran, uno, el trabajo que no es hecho por las manos, tiene su palabra en griego, comparto por dónde anda, ergaxai, ok, es peripatético. Aquí está, espérame, ajá, sí, es lo que viene aquí después. Ergatzomenoi, que viene original de ergatzatai. Esto está en logueyo, que significa el trabajo hecho por las manos. O sea, si tú no eres un campesino, si tú no eres un orfebre, no comes. Esto lo dice 2 de Tesalonicenses 3, 11 al 12, checando el griego. Nota, eso parece decir. O sea, que tales personas no pueden ser capaces de tener siquiera atención de manutención de asistencia social. O sea, como que no puedes pertenecer a la iglesia como una red de apoyo. ¿Por qué? Porque no trabajas con las manos. Y si no trabajas con las manos, eres un inútil. Por esa razón, tú nada más vienes a ser paria en la iglesia. La iglesia no te da ese apoyo. Según estos versículos. Según estos versículos y quienes les interpretan así. Los menonitas Amish son unos de ellos. Hay otras vertientes eclesiásticas que llegan a hacer eso. O sea que si tú te dedicas al ocio, peritatuntas, que viene de peripatético, de Aristóteles, en que él es el gran filósofo peripatético. Él cuando hacía filosofía era peripatético, se dedicaba a caminar de un lado al otro, y en lo que caminaba de un lado al otro, él enseñaba. En pocas palabras, ¿qué crees, Aristóteles? Si querías ser cristiano, lárgate. ¿Realmente es eso?
Pablo se oponía al trabajo académico, filosófico y científico de su tiempo, es como que, oye, ¿quieres hacer ciencia? Ponte a trabajar, eres un pendejo inútil. Perdón que lo diga así, pero a veces me da coraje porque sé qué es lo que pueden llegar a pensar algunos. Y uno piensa, ¿Pablo pensó esto? Pensó en que, oye, si te dedicas al trabajo científico, mejor ponte a trabajar. Ok, nota, no había ciencia cuando Pablo redactó, pero sí había filosofía. La física viene de Aristóteles. Era filosofía. Pablo dijo esto. El cristianismo desde su fundamento dice esto. ¿Está de acuerdo con este fundamentalismo? Que también los pensarían los menonitas amish. ¿Cómo Pablo enseñaba sobre Jesús? Investigadores como Paolo Sacchi nos dice antes de Pablo, cuando la mayoría de los judíos se perdían entre arameo y arameo, que este modo de tratar las escrituras, de estudiarlas, las escrituras partiendo del texto transmitido leyendo a la luz de lo que hoy llamaríamos especulación teológica reciente, será típico de la tradición judía posterior de que usó traducciones arameas, Yeshua, Ulay, posiblemente Jesús, quizá Jesús, y reflexiones. Los Targumim, Yeshua Kotev, ve Aramai, Ulay, corre ve Aramai. No escribió, o leyó. Esto se piensa que ahorita con el Targum Neofit, que es lo que se descubre. Más que una traducción, representan una verdadera propia interpretación a la luz de los principios de la época. O sea, aparte de traducir, tienes que interpretarlo para la época. Eso era hacer Targum, eso era hacer traducción. Para ello tenías que hacer algo que es el Midrash. Se hace una investigación para poder comunicar lo que dicen en sí los textos raíces, la Torá, el Nebim y el Ketubim. Sí, alguien dirá, ¿y eso qué es? La ley, los escritos y los profetas. Profetas y escritos, porque lo dije así al revés en hebreo. Requirió que su trabajo nos, requirió que su trabajo no solo espiritual cayera por aparición espontánea de textos. Oye, es que esto apareció espontáneamente en arameo. Oh, ya sabemos cómo poder comunicarnos en arameo porque cayó del cielo por el Espíritu Santo. O sea, además de que el Espíritu Santo, porque sí, o sea, dio la inspiración, apareció. No, se usó de investigación, Drash. Met, Voy a invocar el método Pardés. Cuando yo estuve por parte de Maná buscando sacar una materia que era de hermenéutica y exégesis, tuve que sacar algo que aprendí por parte del profesor ahora de hebreo, pero en su momento era de escritos, sobre cómo era hacer una exégesis. ¿Qué es eso? Escarbar lo que dice el texto. Eso es hacer exégesis. Y hermenéutica, interpretarlo. Se hace hermenéutica teológica, hermenéutica legal, hermenéutica de diferentes textos filológicos. En ese sentido, en la hermenéutica judeo-aramea, existió el método Pardés. Así Pablo y Jesús interpretaban las Sagradas Escrituras. Hacían de esa manera su propio Targum, podríamos pensar. ¿Por qué? Porque en la región de Galilea se hablaba en arameo, no se hablaba en hebreo. Por eso cuando de repente estoy diciendo cosas en hebreo digo, Ulay, Yeshua, Debar, Ve, Aramay, Lo y Brit. Quizá Jesús habló en arameo, no en hebreo. Derash. Ahorita le voy a dar importancia a esto. Es discusión o confrontamiento por el contexto contemporáneo. Es estar consultando literaturas comparadas dentro y fuera de la Biblia para obtener el Sod. ¿Cómo Jesús obtenía el Sod? Que Jesús leía y ya comenzaba después a la lectura, a veces atropellaba y daba de inmediato el Sod. Y esta escritura se ha cumplido enfrente de ustedes. Investiguen, yo soy el Mesías. Jesús hacía eso.
Eso, habla del Pardes, así, sobre la espiritualidad de investigación. Ya en la época de Jesús y Pablo, el método de investigación era útil para hacer traducciones y enseñanzas sobre lo dicho conforme a las corrientes judías de pensamiento que empezaron como sabios. ¿Quiénes hacían eso? Los grandes sabios. Esto está en la literatura, yo comparto, aquí está en la referencia 2, que esto hacían los judíos en el momento de Jesús. Aquí saqué en particular a Shammai y a Gilel. Gilel fue judío, fue abuelo de Gamaliel, quien fue maestro de Saulo de Tarso, Pablo, como sabio judío. Se volvieron escuelas rabínicas en la época de guerra del Segundo Templo. Cuando llegó, después de la guerra del Segundo Templo, aquí lo estoy poniendo, en que está ah, y ahorita se me olvida como Birkat Hamilim, en el Birkat Hamilim, que son las 12 bendiciones, aquí no se toman en cuenta los herejes. Dentro de esos herejes están los Nosrim. ¿Quiénes son los Nosrim? Los Nosrim son los nazarenos. ¿Y quiénes son los nazarenos para el caso Galileo Arameo del siglo primero y parte del segundo siglo? Nosrim cristianos. Sí, del camino nuevo, ¿no? Sí, aquí los cristianos son expulsados. Pero el asunto de la lectura, todavía en este contexto de transición, existen los rabinos. Es cuando a los sabios se les deja llamar sabios, se les deja llamar Gadol Moré, vamos a llamarlos de esta manera, y ahora van a llamar rabinos. En sí, aquí se registra en el griego de Juan 20, Rabuni. Sí, dirán, pero es que dice, oh, es que este diptongo pasa a leerse como U, Rabuni. Los judíos no llaman rabino, a los sabios, hasta después de la primera guerra de los judíos. La primera guerra de los judíos. Es claro que María debió de darle un nombre. De una vez pasó a esto, porque tengo que mandárselo a ustedes, chicos. La primera, ya decía, la primera guerra de los judíos, la primera guerra de los judíos, PDF, ay, bueno, la primera guerra de los judíos, creo que se llama igual, la primera guerra de los judíos, y se ve porque, por ejemplo, se deja de llamar así por la referencia que también tenemos, puse en la referencia 3 sobre esta investigación, o sea, no me lo estoy inventando, esto ya ha sido investigado, puede haber contraste de literatura histórica y no hay rabino por parte de los judíos hasta el siglo segundo, parte del siglo primero. Recordemos que hay, bueno, quiero recordar o quiero yo hacer una referencia cultural de que hay un papiro, el papiro P52, que hay en Ciudad de México, hay una cafetería que se llama así, P52, en que hace de referencia del siglo segundo, donde aparece parte del Evangelio de Juan. O sea, esto es el siglo II. ¿Qué prevaleció en los cristianos en cuanto a hacer investigación? Como vimos, se hizo necesario para los cristianos para sobrevivir, aún investigar sobre sus textos. Para ello formaban a los maestros, didáscalos. Viene en Efesios 4:11, en el griego. ¿Quiénes seguirían con el trabajo de investigación y enseñanza? También lo registra en la tradición en Didaje. Los católicos le llaman como el primer catecismo. Es la Didaje. Didaje, enseñanza. Es la enseñanza apostólica. Con ello dicho, según Tesalonicenses se refiere a que los ociosos no deben comer, digamos que en efecto. Aquí estoy poniendo que la reforma neocarismática radical de la reforma protestante, pues resulta que cualquiera de estos pueden ser cualquiera
de Efesios 4:11. Pueden ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pueden ser cualquiera de ellos. Cualquiera puede ser maestro. Aquí hay un asunto interesante. Ahora, en cuanto a decir, sí, es que de todos modos no puede haber ociosidad. Digamos que en efecto, el sinsentido griego. Se observa que para filosofar era necesario el ocio, tener momentos de nada hacer, de no trabajar, que el ocio era primordial. Aquí lo estoy citando en una fuente, debe estar por ahí, lo cité. Era primordial para la búsqueda de la sabiduría y la práctica del mejor modo de vida, en que el pensamiento de Platón o Aristóteles era fundamental. Gozar de ocio para dedicarlo a la filosofía y la búsqueda de la verdad, algo muy propio de los maestros o didáscalos cristianos. En el sentido mencionado, aquí estoy citando aquí a Justino Mártir. Justino Mártir fue filósofo cristiano. Ay, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Justino Mártir. Él fue un ocioso, él no trabajaba, él nada más se dedicaba a enseñar, se dedicaba al ocio. Ay, ponte a trabajar, estás dedicándote a hacer nada, porque hacer ciencia no tiene ningún sentido. Díselo eso a Justino Mártir. En su momento hacer filosofía era hacer ciencia. Para los primeros cristianos era eso también, porque la investigación filosófica y científica fueron mal vistas por el cristianismo después, porque este fue un momento, porque este fue útil al momento, porque este fue útil al momento de la llegada al poder para Constantino. Sin embargo, al atravesar el problema del arrianismo, al imperio no le era útil un cristianismo demasiado dividido. Lo peor, demasiado pensante. Al respecto de lo que creía, siempre es mejor tener una población dócil sin muchos pensantes. No, no, no. Tú dedícate a lo tuyo y olvídate de estar pensando. No, 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 no. No te dedicas a hacer más. Eres ingeniero, dedícate a ingeniería. Eres contador, dedícate a la contabilidad. Eres economista, dedícate a la economía. No te dediques a más. De hecho, en tal sentido, al final el clero era pensante por conveniencia de manejo de personas, conveniencia política cuando Roma caía. Constantino fue emperador en la caída de Roma, tuvo que dividir a Roma para hacer que sobreviviera. Sobrevivió en parte en Bizancio, y en Bizancio había filósofos. En Roma había gente pensante, pero como que se dedicaban más a ser fundamentalistas. Lutero, campesinos y la ciencia. Aunque hubo servidores igual a diáconos, como Copérnico, por lo dicho, el trabajo de pensar e investigar quedaba solamente a pocos. Eh, Diáconos, por ejemplo, Copérnico era diácono. Sí, había gente así, pero nota, Copérnico estaba cuando estaba cayendo ya Bizancio, ya como que comenzaban algunos filósofos a emigrar a la Europa occidental. A pocos elegidos, de coordinación de pocos elegidos coherente con un pensamiento de Ortega y Gasset al respecto de una élite. O sea, como que todos pensaban, es que debe haber una élite. Olvídate de que el conocimiento esté compartido por todos. Olvídate de eso, no queremos ello, vamos a hacernos bolas. Necesitamos de que haya orden. Y por causa del orden, necesitamos poquitos que sí sean pensantes, los pastores, los profetas, los apóstoles. Ellos deben ser la élite. Ellos son los que van a dirigir. Los demás, dedícate a avalar y di amén en la predicación. Resultó que un monje agustino, al pensar sobre el abuso de autoridad, se rebeló. Martín Lutero. Ahora, el problema de Martín Lutero es que ello provocó que al compartir el conocimiento de la imprenta, la ciencia y la filosofía comenzaran a compartirse para todos. Hubo una rebelión de campesinos para hacer común todo. O sea, los campesinos dijeron, no, espérate. Entonces comenzamos a pensar, y este estandarte de guerra, lo, lo común para la comunidad, todo para todos. Este es el estandarte de batalla de los primeros anabaptistas del ala alemana.
Mueren los hombres, las ideas nunca. Tal vez Picasa, que es la referencia 6 a la que yo me referí aquí, aquí esta debe ser la referencia 5, no sé por qué no la puse. Déjame ver aquí rapidísimo. Referencia 5. Sí, es la referencia 5. Ajá. Esta es la referencia 5. La referencia 5. Esta es la referencia 5. Y aquí la referencia 6. Tal vez Picasa rescata que en un momento dado Nicea, el símbolo de Nicea, el credo, si fuimos católicos sabemos que es el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no visible, en fin, y Jesús engendrado, no creado, ¿no? El Espíritu Santo, sabemos del credo de Nicea, ¿no? La Trinidad. El símbolo de Nicea fue expresión de pensadores humanos, pero a posterior, con el combate de los pensadores, Nicea se volvió opresión. Aquí tengo que hablar de Miguel de Servet. Aquí, si se lee, se entenderá que me estoy refiriendo a Miguel de Servet. Servet no fue trinitario. Servet se reveló al momento de la Trinidad. También Calvino, cuando comenzó a combatirlo, como que comenzó a tratar de querer hacerlo cambiar de pensamiento. Pero es que Servet pensó, es que todo está mal, ya no es necesaria una reforma, se necesita restituir al cristianismo, se necesita regresar a los primeros fundamentos, regresar a esto, a que el cristianismo, porque él fue anabaptista, sea que sea común, lo común sea para la comunidad, que todo sea para todos, que el conocimiento sea compartido para todos. Servet se le aplaude que fue el primero que descubrió cómo se da la circulación sanguínea. Por eso está esta parte. Aquí no referí dónde está, pero lo pueden buscar. A Miguel de Servet. Él fue un reformador español que él no pensó en una reforma. Él pensó en una restitución del cristianismo. En tal sentido, él fue un intelectual, pero no un intelectual que dijera, ah, sí, es que debe haber unos pocos. No, demos a todos, lo común para todos. Lo poco que me llegue, poderlo compartir a todos. Aquí me dirán, pero ¿no nos quieres compartir, por ejemplo, estos libros? Bueno, yo no voy a poder compartirlos todos, pero aquí sí estoy poniendo las referencias, links y referencias. Todo esto, aunque no hubiera los libros, no podría compartirlos todos. Sí, lo voy a tratar. Sí debe ser para todos. Esto que se está compartiendo debe ser para todos. La ciencia, para que no sea esotérica, que eso era lo que combatían propiamente en el concilio de Nicea y en el proceso del concilio de Nicea, era de que la filosofía debía ser para el común de todos. Debías de dejar que ya solamente la gente de clase alta tenga el acceso al conocimiento, sino que sea para todos. En ese sentido, Justino Mártir es un buen filósofo cristiano. Él dice, Jesús compartía para todos. Pablo compartía para todos. En común, la filosofía que yo tengo es compartir para todos. Que Cristo se vea, para el caso de la filosofía cristiana, como la alicia, como la verdad, que viene a ser la irrupción, la crisis, sobre todo, es eso. Ahora todo va a ser para todos. Ahora vamos a compartir, vamos a dar un protocomunismo. Interpretaría Engels, padre junto con Marx, del pensamiento comunista. Eso significa, es consecuente con el cristianismo pensar en un comunismo. Pero no en el comunismo como yo lo estoy diciendo. Oye, eso significa.
Por ejemplo, aquí me objetarían algunos menonitas que saben de su historia. ¿Esto sería objetar el anarquismo? No, pero sí significa tener una forma de regulación, algo que realmente sea que todo sea para todos, y no necesariamente en el sentido de Ortega y Gasset, de que, para eso necesitamos una élite. No, necesitamos compartir. Y sí, entre todos dialogar para que ese compartir, para que ese compartir sea del dominio colectivo, sea de propiedad colectiva, de propiedad universal. La Alicia, mira, ¿sí por qué dices que Jesús es Alicia? No, Alicia, nombre de la verdad en griego, viene a irrumpir la economía del cosmos, viene a irrumpir la economía divina. Esa economía divina en que había pocos filósofos que compartían el conocimiento y solamente estaba entre ellos. En un esoterismo, ahora viene siendo combatida desde que irrumpe el Mesías para hacer un exoterismo. Aquí es donde la iglesia cristiana todavía se podía decir, bueno, ganamos, por lo menos ganamos tolerancia, pero también bajo una corrupción, que eso ya se vio, lo dije con anterioridad. ¿Qué ganamos? Ganamos una caída horrible, que al final tiene que venir Martín Lutero junto con la revolución, que no quiso, que combatió también para que al final se entendiera que era poner la verdad a dominio de todos, era que compartiéramos, era poder tener al acceso a la verdad. La ciencia contemporánea no es esotérica, que podrías tú decir todavía que los filósofos griegos eran algo esotéricos, no es esotérica, sino es compartida, es para el común de todos. Requiere su investigación y por eso, pues como que profesionalmente no todos podemos hacer todo, pero sí podemos compartir para todos. En ese sentido, no se interpreta el texto de Pablo de una manera en que, oye, pues es que no, este, ya dejen de estar de peripatéticos. No se interpreta así, sino que si leemos claramente el texto de Segunda de Tesalonicenses, resulta que esta parte Pablo lo ha de referir uh, al regreso de Jesucristo. Fíjense, esto es ánimo durante la persecución. Y es que ya estaban perseguidos los cristianos. Entonces, estando perseguidos, dicen, entonces Jesús ya va a regresar. Entonces comienza a hablar de la segunda venida. Y para aquellos que dicen, es que como Jesús, no va como Jesús va a regresar, ya estamos siendo perseguidos, pues ¿para qué trabajar? Pablo dice, no, dejen de estar perdiendo el tiempo, dejen de estar de peripatéticos, no son filósofos griegos, no son científicos y pónganse a trabajar. Algunos dirán, pero eso se aplica para recuperar a la gente que está en la droga para decir, pues ya ponte a trabajar. Sí, pero nota, eso ya es una interpretación contemporánea y la interpretación contemporánea es válido dar esa forma de aplicación o SOT de toda esta discusión que estamos diciendo cuando sea para recuperar a la persona de estar perdiendo el tiempo en drogarse, en masturbarse, en ver pornografía, en querer ser actor pornográfico, en querer estar siendo, algunos dirían, más para los cristianos de paz, queriendo ser boxeadores, queriendo perder el tiempo en la nada, deja de perder el tiempo en la nada, que ni eres científico, ni eres filósofo, ni eres alguien útil, y mejor ponte a trabajar. Oye, trabajar también sí significa hacer investigación científica.
Ponte a trabajar en eso. No significa no estés de ocioso. Usa tu ocio para bien. Es lo que significa. Bueno, ya dicho eso, paro de compartir pantalla, paro de hacer la grabación y pues nos estamos viendo. Rigo, yo creo que eso también te va a ayudar a ti para responder como tienes también otros que dicen lo mismo, ¿no? Para decir, no, eso no significa. Bueno, hasta pronto. Como cristiano digo, digo Dios les bendiga y pues hasta pronto.